alguien de ustedes o algunos de ustedes faltan por la por conformar grupo y tener tema de exposición? Ninguno de los presentes entonces falta. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, entonces yo antes de que leemos las palabras a los compañeros expositores, yo les comparto pantalla para mostrarles la carpeta del Drive algo, y es que aquí recuerden que está el listado de exposiciones. Listo, con fechas y los compañeros que conforman los grupos. Estamos viendo pantalla. Sí, sí. Ok, muy bien. Yo a ustedes les dispuse una serie de documentos de informaciones, perdón, como base de consulta para la preparación de sus exposiciones. Noten ustedes que hay temas que tienen un grueso o una profundidad de tipo filosófica, y de hecho en esa parte los temas que vamos a exponer tienen ese componente. Entonces la idea es que algunos de algunos textos les ha de servir como insumos para preparar el tema y para abordarlo, y ya de resto competen la búsqueda o en el resto de información que ustedes hagan. Noten ustedes que no estamos haciendo referencia a autores o investigadores o teóricos en específico. Simplemente nos interesa es entender bien, comprender estos conceptos que pusimos como temas de exposición, y que considere pertinente y necesario proporcionarles estos recursos para ayudarles un poco en la búsqueda y en la preparación de las exposiciones, la búsqueda desde luego de la información. Listo. No es que tengan que estar basados en teóricos o filósofos que en algunos textos los tocan mucho, porque de hecho propendería entonces era hacer un abordaje de carácter filosófico de muchos de estos filósofos de clásicos o incluso algunos de ellos contemporáneos, pero que de alguna u otra manera los conceptos que ellos tratan son fundamentales para entender como esta primera parte del bloque de la asignatura, porque nos tenemos que familiarizar bastante con estos conceptos. Interpretación, qué entendemos por reinterpretación, qué entendemos por comprensión, qué entendemos por realidad, cómo juegan las emociones y las sensaciones en la construcción de verdad, por ejemplo, o del conocimiento. Entonces, estas exposiciones lo que nos va a llevar básicamente es a construir disertaciones amplias, donde la multiplicidad de perspectivas provenidas por cada uno de nosotros son fundamentales. ¿Listo? Y que de hecho las exposiciones juegan con un aspecto muy de la creatividad o también del mismo acto de reflexión y de crítica que ustedes hagan en condición de expositores. Listo. Entonces, en ese sentido, muchachos, tienen estos textos de acá de apoyo para que sean de su consulta, perdón, sean de su consulta y abonden con más profundidad en los conceptos que van a trabajar en sus exposiciones. Bueno, en ese sentido, muchachos, veo que ya todos acá, bueno, ya veo más compañeros conectados. Yo pregunto quiénes faltan por conformar grupo y asignación de tema. ¿Hay alguien acá? ¿Algunos? Sí, me pueden dar por acá en el mensaje por el chat. Ok. Bueno, Andrea, ahorita al final de clase entonces hablamos de eso. Por favor, los demás compañeros, hay gente que falta. Listo. Me van diciendo por aquí en el chat y quiénes faltan, por favor, para identificarlos y ya ahorita conversar bien frente al tema. Listo, muy bien. Muy bien, Sandra, David y Andrea. ¿Quién más falta? Yo entendí que faltan una o dos personas más. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, yo les cedo la palabra a los compañeros de Juan Diego Monsalve, Dayana Ortiz y Samuel Vergara. Estamos por acá.
Profe, Sí. ¿pueden exponer otros compañeros mientras No, es que, tanto que estoy organizando algo desde el... mira, Pues como para no trazar la clase. no, lo que pasa es que nosotros para hoy nomás teníamos esta exposición. Hay un tema que estaba planteado, Ah, bueno. pero no se alcanzó a conformar el grupo, ¿cierto? Entonces, es eso. Ah, no, pero no hay problema, no hay problema. Ya, No. ya voy a presentar. Aquí organicé ya. Venga, una De un pregunta, momento. Luisa María Vázquez. Yo no te tengo en la Sí, lista, pues en la lista ¿no? de las exposiciones. O sea, Profe, tengo a los siguientes compañeros. A Juan Diego Monsalve, Dayana Ortiz y Samuel Vergara. O sea que Profe, es no te- que ella es con nosotros. Es que ese día no se había logrado pues como cuadrar, pero ya pues ella es con nosotros, ella trabaja con nosotros. Entonces, el grupo está conformado por Juan Diego Monsalve, Dayana Ortiz, Samuel Vergara, ¿cierto? Sí, señor. Y Y Luisa María, Luisa María Vázquez. sí. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ya que agregué entonces aquí a este listadito, muy importante pues haber hecho eso de una vez. Bueno, muchachos, no se preocupen, vayan preparando pues los recursos que nos van a mostrar de sus exposiciones. Bueno, recuerden muchachos, mientras ustedes van eh, pues alistando pues el material para visualizar, lo que nos van a mostrar, lo que nos van a compartir, eh, recuerden que ya dentro de 8 días es festivo, el lunes 22 de marzo y el 29 es el receso de Semana Santa. Dado por el calendario, habíamos hablado desde la primera clase, que relativamente este semestre para nosotros, para esta asignatura, va a ser muy corto por la cantidad de festivos que hay. Y que más adelante, pues se había lanzado la propuesta y se había también aprobado que por lo menos en uno de los festivos que quedan muy lejitos por allá en junio, es importante que saquemos el espacio de uno de los festivos para encontrarnos, porque hagamos asesorías, entrega de notas, entre otras cosas. Entonces, noten ustedes, si hacen bien la cuenta con el calendario, eh, son muy pocas las clases que iríamos a ver en la asignatura. Entonces, quería recordar eso de nuevo. Y espero también, muchachos, ahorita ya cuando finalicemos la clase, ya le doy la palabra, muchachos, eh, los que tienen inconveniente con el acceso a la carpeta del Drive, o que no les lleguen los correos, o que no estén accediendo a la clase por medio del link que alguien de ustedes, alguno de los compañeros le envíe, es decir, diversidad y dificultades en términos de la asignatura en función del material y toda esta parte pues como de organizativa de la asignatura, por favor también ahorita en el chat me dicen quiénes son aquellos o aquellas que han venido presentando dificultad, por favor. Bueno, muchachos, yo no les activo cámara, les doy la palabra. Listo, bien puedan. Buenos días. Ah, no, buenas tardes ya. Nosotros vamos a exponer la interpretación y reinterpretación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo? Sí, yo también estoy viendo. ¿El resto está viendo, muchachos? Sí. Ok. Bueno, vamos a primero como a dar una introducción al tema. Les cuento, a ver, la historia de la filosofía ha desencadenado diferentes teorías que han, pues como en fin de buscar la verdad y, y esas teorías resultan como contraponiéndose en respuesta como a esas mismas preguntas. Em, pues generar nuevas teorías es como devolverse a pues es como muy difícil por la adopción a esas nuevas respuestas, ¿cierto? El intento de fundamentar historicidad en la filosofía se vuelve como un círculo vicioso, pues así
lo planteaban en el texto, porque por lo mismo que les estoy diciendo, o sea, porque todo el tiempo se está como buscando, como, o sea, como buscando respuestas a esas preguntas. Y, y pues Black Vaca planteaba que eso igual sigue siendo un progreso, porque pues y que es un progreso a las primeras interpretaciones, que así pues los filósofos de antaño tuvieran como una participación, eh, habían hecho como parte de esta historia. Sin embargo, pues como que también hay un temor por lo mismo, de que como que se llene de teorías y de interpretaciones que finalmente pues resultan siendo como vagas. Bueno, en cuanto a esto, eh, pues esta frase me gusta como mucho para introducir como el tema, porque pues está en el texto y dice, no se trata de un universo yerto, es decir, como inmóvil, o sea, como que está sujeto a algo o aprisionado, bueno, poseedor de una estructura constante que permaneciese por debajo de las elaboraciones filosóficas o culturales. Es más bien el universo vivido y practicado que se exhibe a través de las sucesivas interpretaciones. Es decir, ahí hablaban del mundo no como algo pues que, o sea, que la filosofía coge y hace lo que quiere con el universo, sino que el universo más bien a través de sus experiencias nos permite interpretar. Entonces, ahí como pues con esto hago la introducción al tema. Bueno, quizás uno de los ejemplos como más básicos o fáciles de entender esto de la interpretación podría ser la propia traducción, pues en el ámbito del lenguaje de los idiomas. Porque la traducción, pues básicamente es trasladar los significados con una mayor precisión a otro idioma con la mayor fidelidad posible del original. Por ejemplo, aquí tenemos pues unos ejemplos de estos caracteres chinos eh, y son sí, como símbolos, por decirlo así. Por ejemplo, este de persona, que son así los trazos en diagonal, así sé que están por aquí. No sé si lo puedes señalar, Luisa, si lo ves por ahí. Entonces tenemos ese carácter y traducido pues sería el carácter de persona, al igual como el de árbol, el de montaña, bueno, varios caracteres. Entonces básicamente esto podría pues, significar ¿sí? La interpretación de cómo esos caracteres los pasamos a nuestro propio idioma de la forma más ideal o sí como fiel posible. No decir que entonces que este palito aquí significa, yo qué sé, un palito de una rama o algo así, no, sino que para ellos los chinos significa persona, para nosotros también debía significarse persona. Hay otra cosa como para complementarle a mi compañero, y es que ante el universo, como que, pues de ante el universo de la filosofía, fue también primero como la interpretación, y yo creo que para todo, porque lo que antes parecía absurdo, pues en la época primitiva, fue cobrando sentido y se fueron hallando esas respuestas. Em, entonces, como que la filosofía buscando sus respuestas se hizo como si fuera el espejo de la verdad. Bueno, continuó Diego, ¿cierto? Sí, sí, pásala. Y exactamente eso que estabas diciendo, es algo que dice este Fernando Montero, pues que es el ensayista de este texto el profesor Novoa Sosa, que se titula La filosofía como interpretación, reinterpretación y transformación del universo, según García Vaca. Ahorita comentabas a García Vaca, él es un filósofo y ensayista español venezolano, que escribió un libro que se llama Lecciones de Historia de la Filosofía y pone como un resumen así como de la historia de la filosofía de Aristóteles, de llegar a Marx y, y pone varios dilemas que ahora vamos a presentarlos en cuanto a esto de la interpretación
y la, y la reinterpretación, porque supone como una cierta objetividad de las cosas. Y él decía que el filósofo que diga que no es, perdón, que es subjetivo, que no es subjetivo, pues realmente no es un filósofo, que con el solo hecho de elegir quién vas a poner primero, quién más después, o quién no vas a poner, ya estás haciendo subjetivo, ya estás haciendo una elección. Y eso que mencionabas de que antes la filosofía, pues en primer lugar fue una interpretación, eh, y gracias a esa propia interpretación, pues hizo que la humanidad, el hombre, se desprendiera de algunos significados o explicaciones mitológicas, por decirlo, pues sabemos que, por ejemplo, incluso hasta ahora conocemos, yo que sé, la constelación de Orión o de la Osa Mayor, de la Osa Menor, y son por esas historias griegas de que Zeus estaba casado con Hera, y este matrimonio pues tuvo como una relación con Calisto, entonces Hera se enojó con Calisto y la convirtió en un oso y así nació la Osa Mayor. Entonces, como esas explicaciones que le daban mitológicas al universo, pues gracias a la interpretación, pues entonces el hombre ya empezó como a verle, no, no, es que no es que eso no es una osa, sino que son constelaciones en el cielo porque hay estrellas, en fin, o que no porque Dios está enojado, entonces por eso llueve, sino que es por un proceso del agua, del ciclo del agua. Básicamente esto es lo que quiere decir Fernando Montero con esta frase, de que gracias a esa interpretación del universo, de la vida, sí, del sentido de la vida, de la naturaleza, pues pudimos como saber muchas más cosas más allá de esas explicaciones mitológicas y descubrir pues un poco el sentido y la lógica del universo. Y claro que hay algunas interpretaciones falsas o erradas, más adelante vamos a ver qué significa eso, eh, pero por lo menos pues se desprende un poco de esas explicaciones mitológicas. Bueno, como tal, la interpretación es una acción del ser humano que simplemente es coger una información y adaptarla a su cultura. Pero ¿qué pasa cuando algo que nosotros creíamos cierto, con el tiempo nos damos cuenta que no coincide del todo? Ahí es donde viene la reinterpretación. La reinterpretación es simplemente conceptos que nosotros ya teníamos viejos, antiguos, y empezamos a analizarlos y a crear nuevos conceptos a partir de esto. Nosotros constantemente nos mantenemos en este ciclo, crecemos bajo una cultura sobre algo que nos enseñan y una interpretación que nos quedamos constantes. Pero, por ejemplo, cuando pasamos a la etapa de la adolescencia, la adultez, hay muchas cosas que teníamos de la niñez que los vemos ahora de manera distinta. Y esto es lo que hace la reinterpretación, es simplemente un análisis personal, algo muy significativo en relación a lo que yo ya conocía. Y asimismo también ha pasado, por ejemplo, con las historias y la filosofía. En el caso que ponía mi compañero de las estrellas y cómo surgieron todas estas cosas, hoy en día se hizo una reinterpretación de este surgimiento basado ya en nuevos descubrimientos científicos y todas estas cosas. Entonces, es eso, es un ciclo siempre. O sea, la reinterpretación y la interpretación siempre van unidas de la mano. Y ya. De hecho, es que Fernando Montero en el texto también explicaba que la filosofía y bueno, la historia como tal y cualquier estudio se trata de reinterpretaciones. Marx o Hegel reinterpretan teorías de otros pensadores, de otros filósofos. Entonces van como replanteando esas nuevas miradas, ¿no? Pues antes se creía que la Tierra era plana o que el sistema solar giraba alrededor de la Tierra y pues después llega Copérnico y dice, no, es el Sol el centro del sistema solar. Entonces aquí en la reinterpretación, como decía Diana, pues es como otras formas de mirar las cosas. Aquí tenemos a la izquierda pues un cuadro de Leonardo da Vinci, que lo pintó en 1503, y a la derecha pues unas reinterpretaciones de ese cuadro. Incluso hay una de Botero, que es como una forma satírica también de verla, o bueno, ahí hay varias, incluso hay un montón. Ese cuadro es muy famoso y le han hecho muchas reinterpretaciones y hay muchas obras de arte que también le suelen hacer muchas reinterpretaciones. Pasar a luz, por favor. También otra forma de ver esta reinterpretación y poniéndolo esto con el ejemplo de los caracteres chinos, hay un libro, creo que se llama Chinese, es para aprender chino, pues esos caracteres, entonces ella reinterpreta esos caracteres
y le pone, digamos, este de árbol, entonces le pone así como las hojitas alrededor, entonces ya sabemos que esto es árbol, o el de persona, entonces lo veamos ahora, le pone un puntico arriba y los zapatos, y así con varios caracteres. Eh, en el chino muchos pueden funcionar así, otros no funcionan tanto así, sino que es más como por trazos o por el sonido que del trazo. Pero pues en algunos pueden ser como esos pictográficos, pictográficos puestos así y reinterpretados de esa manera, porque esencialmente pues tal vez la escritura del chino fue pensado, digamos que persona, porque esto se parece a una persona, pero hay otras caracteres que no se parecen en nada a una persona o que son muy rebuscados acá en esta reinterpretación. Pero entonces ella lo que hace es mirarle otra manera de llegar a ese punto. Es decir, vamos a llegar al mismo punto de llegada, que es pues saber que esos dos palitos significan persona, pero reinterpretado de otra manera, como por otro camino. Sí, eso es como uno de los ejemplos de la reinterpretación. Muchachos, profe, buenas tardes. Ahora, después de haber visto ambos, ambos temas, reinterpretación, interpretación, vamos a preguntarnos en qué son diferentes, si en realidad tienen alguna diferencia y si encontramos una, y es que la principal diferencia reside en el punto de vista particular del sujeto que realiza la acción, o sea, el que está interpretando o el que está reinterpretando. Y su punto de vista tiene que ver con qué es lo que está mirando. Si está interpretando, normalmente se hace bajo un contexto original. Con esto nos podemos remitir mucho a la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, y es intentar buscarle un sentido a eso que ya se hizo. O sea, estamos mirando hacia atrás, hacia algo que ya se hizo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron de esta forma? ¿Qué quiere comunicar el artista, por ejemplo, con esto que hizo, con esta obra? ¿Qué quiso decir el escritor de esta obra? Siempre nos remitimos hacia atrás, a mirar y a comprender bajo un contexto específico, que sea sin alteraciones, siempre centrado mucho a lo que estaba viviendo la persona en ese momento. Mientras que reinterpretar se da bajo un contexto totalmente nuevo. Ese contexto nuevo tiene alteraciones y, como decía Diana, la reinterpretación es bajo un concepto propio, bajo un concepto nuevo, bajo un concepto donde yo soy el que pongo las reglas, pero solamente me baso de lo que alguien ya hizo. Entonces, esa es como la gran diferencia, el punto de vista con el que se ve interpretar o reinterpretar. También se veía con las pinturas que nos mostró aquí Diego, con la Mona Lisa y la Mona Lisa reinterpretada. Igual hay muchísimas obras que se reinterpretan día con día. Después de esto queremos poner a consideración de todos, si desean ver un video, son 8 minutos. Escucho. A ver si les parece, si lo vemos muy larga o no. ¿Qué me dicen? Sí, veámoslo. Listo, entonces, Luisa, por favor, pon el video. En 1911, el artista Vasily Kandinsky asistió a un concierto de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg era un compositor de música clásica que, con su música tonal, revolucionó todo el paradigma de la música tradicional. Y es que en el concierto Kandinsky se dio cuenta de que no solamente podía escuchar la música, sino que también podía verla. A raíz de esa necesidad de retratar la música, comenzó a pintar cuadros como este. Tensión suave. En Tensión suave todo es una alegoría a la música. Trató de pintar y hacer una metáfora de lo que sería la intensidad del sonido que viene reflejada por las formas y los instrumentos que vienen reflejados por los colores. En este caso concreto, los colores más fríos simbolizan los tonos más graves como los contrabajos, mientras que los tonos más estridentes vienen reflejados por el tono amarillo, los blancos simbolizan los silencios y los negros las pausas. Kandinsky no buscaba representar una realidad que solamente él pudiera entender. Buscaba que cada persona pudiera interpretar a su forma este cuadro y pudiera escuchar su propio concierto. Buscaba que, al igual él pudo reinterpretar la música, otros artistas cogieran su obra y la llevaran a otras ramas del arte.
Y eso mismo hizo el año pasado el artista y cocinero chef español Paco Torreblanca. En colaboración con el Museo de Thyssen lleva a cabo este postre. A base de chocolate, bizcocho y crema suiza, elaboró un postre en el que no solamente se parece mucho en cuanto a composición y estética, sino que además creó una simbología con los sabores. Mediante los contrastes de sabores, trató de que el espectador, el comensal, pudiera saborear un cuadro de Kandinsky. Creo que a día de hoy el concepto de espectador ha cambiado mucho y la forma en la que consumimos el arte. Recuerdo cuando fui al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al MoMA, para ver uno de mis cuadros favoritos, La Noche Estrellada de Van Gogh. Recuerdo que apenas fui capaz de verlo porque había 10 filas de turistas que con sus palos de selfie hacían fotos, ráfagas de fotos al cuadro sin apenas realmente apreciarlo. Y creo que a día de hoy somos muchas veces turistas que simplemente visitamos una catedral o un museo que nos viene en la guía de ocio, casi sintiéndonos en la obligación de hacer fotos a paredes que el guía turístico nos ha dicho que son importantes. Sin embargo, tenemos que entender el contexto del autor y las influencias que éste tuvo para poder entender la obra. En este caso, por ejemplo, Noche Estrellada, sería interesante entender que Van Gogh tuvo esquizofrenia, bipolaridad, depresión y epilepsia. A eso sumadle que era adicto a la absenta y entenderéis por qué terminó en el hospital psiquiátrico desde donde la habitación de su hotel tomó este cuadro. En este hospital psiquiátrico comenzaron a suministrarle digitalina, un medicamento natural que tomado en exceso puede llevar a alteraciones de la mente, distorsión de la realidad, exaltación del color amarillo y que la mente genere halos en torno a luces muy fuertes como pueden ser las luces de una noche estrellada. Al igual que Kandinsky, Van Gogh no buscaba representar una realidad figurativa que todo el mundo pudiera entender, buscaba representar su propia versión, su propia visión del mundo. Eso, a su propia manera, lo ha hecho un artista español, un fotógrafo, uno de mis fotógrafos favoritos, Rafael Díaz, que llevó a cabo una reinterpretación de cuadros de historia del arte. Esta es el rosetón de Santa María, de la Catedral de Santa María de Regla, en León. Los rosetones eran enormes vidrieras que servían para iluminar la parte más importante de la catedral, los altares, y que servían como un puente que conectaba el plano más físico y humano y el plano trascendental y divino. En la reinterpretación de Rafael Díaz, se trata de un rosario de 85 escáneres para detectar las enfermedades cerebrales. Trata de simbolizar un puente entre nuestro estado animal y la evolución humana por medio de la ciencia. Por eso este cuadro se llama La luz de la vida y la ciencia. Todo esto me llevó a pensar que realmente vivimos en una red de influencias en la que crecemos y nos retroalimentamos. Y decidí empezar a formar parte de ella cuando en el bachillerato de artes me di cuenta de que yo podía empezar a formar parte de ella. Por eso decidí empezar mi propio proyecto de reinterpretación de obras que estaba estudiando en ese momento. Os presento a la Venus de Botticelli. La Venus era la diosa del amor y la belleza, pero también era una figura de gran poder. Era una figura que podía dirigir a ejércitos de cientos de miles de soldados. En mi reinterpretación, en colaboración con la artista Ana Cadena, decidí llevarlo a la fotografía, una de mis pasiones. Fueron 8 horas de trabajo y cuando terminamos al atardecer nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. 3 mujeres nos habíamos juntado para tratar de retratar lo mismo que había intentado Botticelli, la figura femenina independiente frente al arte. Por otro lado, también quiero presentaros a otra interpretación. Esta vez la figura de la mujer es algo distinta y es que se trata de un aparato rococó, o sea, de un retrato de aparato rococó. En esta época, las mujeres con grandes riquezas eran las únicas que se podían permitir un retrato. Por ello, solían hacer alarde de sus riquezas, mostrando los cuadros, sus vestidos y sus joyas. En mi reinterpretación, no solamente traté de simular el mismo contexto, la misma luz y la misma estética, sino que traté de simbolizar lo que es realmente la riqueza a día de hoy, que viene reflejada en este libro, que para mí simboliza la literatura y la cultura. Además, la artista de nuevo Ana Cadena diseñó este vestido inspirándose y reinterpretando la moda de la época rococó. Con unos trapos que tenía en casa, un tapete y unas sábanas viejas, hizo este maravilloso vestido. Y ahora, por último, quiero cerrar con una de las fotografías de las que más orgullosa me siento. Se trata
de una obra no inspirada en una obra en concreto o en un artista concreto, sino más bien influenciado por un concepto, el horror vacui. El horror vacui es un concepto de la época rococó que inspiró a todo el siglo XVII. Los arquitectos, músicos y dramaturgos de esta época tenían miedo a los silencios, tenían miedo a los espacios en blanco, al vacío, y por eso tendían a rellenar todos los espacios con ornamentos. Y ese creo que es un concepto que ha resurgido en el siglo XXI. A día de hoy tenemos miedo a los silencios incómodos, a la soledad, tenemos miedo a ahogarnos en la soledad, y por eso tendemos a asomarnos en una red social y tratar de llamar la atención escapándonos con un móvil. El arte es belleza. El arte no es simplemente aquello a lo que vamos a hacer fotos rápidamente cuando visitamos una nueva ciudad. No es aquello que está simplemente detrás de una vitrina o detrás de los cordones de seguridad de un museo. No es exclusivamente aquello que sale en los libros de historia y nos empollamos para sacar un 10 en el examen. El arte es todo aquello que nos hace sentir. Podemos ver arte cuando viajamos, buscamos el arte, buscamos un rosetón que nos pueda emocionar, buscamos una sinfonía de un compositor vanguardista que nos cambie la percepción de lo que es el arte para nosotros. Buscamos las croquetas que nuestra abuela nos hace con tanto cariño cuando vamos a su casa a comer. Buscamos una persona, buscamos un atardecer, algo que nos haga sentir algo. Arte no es aquello a lo que hacemos una foto rápida para luego olvidarnos. Arte es aquella esencia del autor que se queda impresa en la obra y que nos acompaña incluso cuando hemos salido del museo. Arte es lo que estamos haciendo hoy, aquí, y espero que de alguna forma podáis reinterpretarlo para aplicarlo a vuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Uy, esto le dio por ladrar. Ay, disculpen si los oídos vieron. Continuando, para finalizar ya aquí la exposición, tenemos una imagen que también voy a presentar y queda como a modo de pregunta abierta para todos. Luisa, ¿la puedes presentar, por favor? Listo, esta imagen, estábamos haciendo la exposición y me apareció en Instagram de cualquier lado. Y dice, ¿sabías que Lenny Maugham es un corredor estadounidense que convierte sus rutas en obras de arte? Cada vez que sale a entrenar por las calles de San Francisco, utiliza la aplicación que le permite dibujar su recorrido. La ruta termina convirtiéndose en una figura casi perfecta, ¿cierto? De Instagram, de estar ahí mirando Instagram, y el punto es si para ustedes esto puede ser una reinterpretación del arte. Sí, no, pueden responder, pueden no responder, queda abierto a lo que quieran a discutir o no, lo piensan, no sé. Con esto damos por terminada la exposición. Reitero, si quieren opinar o algo por el estilo, perfecto. Yo quiero decir algo y tengo también como una pregunta, y es en relación a, o sea, la reinterpretación cuando se trata de arte. Entonces cada quien puede tener su opinión y puede ser algo muy subjetivo, pero también hay otras reglas para la interpretación, o simplemente es cada uno piensa e interpreta como quiere. Esa es mi pregunta. Mira, la interpretación tiene que darse bajo unos estándares específicos. La interpretación no es lo que yo pienso o lo que yo quiero pensar o lo que me dijeron que es. No, se tiene que remitir bajo el contexto específico que tiene el actor, o que tenía más bien el autor cuando realizó su obra. O sea, es decir, la interpretación es la parte como tal cual que tú entiendes. Es decir, si así te dicen esto es amarillo porque no quisimos poner naranja, tal cual lo que tú entendiste, exacto, y eso es algo universal, que todas las personas tienen la capacidad de entender exactamente lo mismo. Pero de ahí donde va la diferencia, ahí va la reinterpretación, y es para mí el concepto ya individual propio mío, yo porque interpreto el color amarillo. Entonces yo digo, no, el amarillo lo pusieron ahí porque tiene relación con el espacio, el entorno, o sea,
La interpretación es lo tal cual, el tema tal cual específico, como tu cerebro lo lee, como tu cerebro lo entiende. Pero la reinterpretación ya va más o menos en la parte significativa humana, que ahí sí va ya en el cada quien como lo reinterpreta. Ok, gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, opinión, sobre todo de la imagen, la última que nos visualizaron los compañeros a manera de incentivar la discusión? ¿Hay algún aporte, muchachos? Recuerden que más que ser la exposición es generar debate, ampliar, ampliar ampliar el diálogo que vayamos a tener con cada uno de los temas a trabajar. Por eso es importante que tengamos cosas en consideración, ¿sí? ¿La religión sería interpretación o reinterpretación? Es mi pregunta. Bueno, la religión como tal y todos los temas morales está como muy ligada a la cultura. O sea, puede ser interpretación cuando tú naces en un concepto religioso pues de una familia y creces bajo esos conceptos y se convierte en reinterpretación cuando tú decides analizar las razones por las cuales sigues esta religión y se vuelve una decisión propia. Entonces también van de parte y parte. Sino que hay textos bíblicos que han sido reinterpretados de muchas maneras. Y entonces ahí está también como el peligro también de la reinterpretación y la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque, digamos, la Biblia y estas religiones judeocristianas, pues van a tener el mismo texto, pero lo van a reinterpretar de diferentes formas, según como ellos vean la vida. Entonces, y cada uno va a decir que es la verdad. Entonces, es también como el dilema de interpretaciones. ¿Puedo opinar algo sobre eso? Porque, o sea, lo que dicen ellos es algo muy delicado, o sea, cada quien puede tomar algo de la Biblia e interpretarlo como bien le parezca, ¿cierto? A su conveniencia. Pero digamos que los estudiosos de la Biblia lo que tienen es una forma y es como no se atreven a tomar un versículo de la Biblia sin el contexto bajo el cual fue escrito. Entonces, sí hay mucha gente que lo interpreta a su modo de ver, pero lo está haciendo mal, porque finalmente se debe tener como todo el contexto de lo que se escribió, bajo el cual se escribió ese versículo, para poderlo interpretar correctamente. Sí, Sandra. Buenas tardes. Bueno, pues ahí yo creo que entramos en un terreno que es un poquito complicado, pues porque siempre la religión va a ser, bueno, uno de los temas más difíciles de tratar porque despierta muchas pasiones y por todo lo que hay alrededor, pero pues hay una cosa que, pues obviamente es mi opinión, sin querer echar leña al fuego ni nada por el estilo, y es que realmente cómo vamos a saber cuál fue el contexto en el que se escribió un texto de la Biblia cuando eso fue hace tantos años, cuando sabemos que ha pasado por tantas manos y que no podemos saber a ciencia cierta cuál era el contexto en el que se escribió. Entonces creo que basados en eso es que los compañeros dan una respuesta y que finalmente esa reinterpretación que hace cada persona depende de un montón de cosas también, del contexto de esa misma persona, de sus creencias, de lo que lee, de cómo lo lee, de a la luz de que lo está leyendo. Entonces, más que pensarlo como en estudiosos de la Biblia, yo lo pensaría como en general, que es una reinterpretación general de cualquier persona, no solamente de una persona que ha estudiado a fondo, sino de alguien que simplemente se acerca a leerlo, sea una persona estudiada o no lo sea. ¿Puedo responder a eso?
Sí, claro que sí. Porque la cosa es que, o sea, tiene mucha razón, o sea, cómo saber el contexto. Por ejemplo, la muchacha que estabas poniendo sobre el video que nos mostraron ahorita, ella cómo sabe el contexto bajo el cual fue pintado ese cuadro que era el favorito de ella lo investigó. O sea, la historia está escrita y hay historia desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, digamos que por eso hablo de los estudiosos. Han estudiado no solo una palabra en la Biblia, sino el contexto tras toda la historia que hay. Muy bien, muchachos. ¿Qué comentarios, preguntas, opiniones hay? ¿Qué más quieren expresar? Pues porque están alimentando de manera muy significativa el debate. De eso se trata todo este encuentro. Pues igual yo no me refería solamente como a la religión católica, cristiana que surge pues de la Biblia, sino en general a todas las religiones del mundo, pues las más conocidas porque todas tienen sus dogmas y sus escritos y así, entonces por eso hacía la pregunta, pero sí, estoy de acuerdo de que cada persona la interpreta y reinterpreta según su contexto y lo que ha vivido en la vida o de dónde nació y su cultura y así. Muy bien, Andrea. ¿Qué más tienen por ahí de comentarios, chicos? ¿Qué más desean o ven necesario expresar? Profe, Sí, una cosa que me queda pendiente es como, digamos, había una interpretación de, por ejemplo, la Tierra es plana, ¿cierto? Había una interpretación de la Tierra es plana, pero bajo estudios científicos y todo se llegó a la reinterpretación de que la Tierra es redonda. Entonces ahí no aplicaría que es bajo una perspectiva o bajo un concepto personal, sino fue bajo estudios científicos. O sea, hay dos clases de reinterpretaciones, una que puede ser personal y otra que es ya a partir de una evidencia. Ok. bueno. Dale, muchachos, dale, ¿con quién iba? ¿Tiene el micrófono por aquí? Sí, bueno. Bueno, es que como tal, cuando tú vas a hacer una reinterpretación es basada en conocimientos que tú tengas, sea ya movidos por emociones o sea por estudios que ya hayas hecho, análisis. Entonces, realmente también a través de lo científico ellos llegaron a una reinterpretación por un conocimiento que adquirieron con el tiempo, pero no que, o sea, sigue cumpliendo lo mismo. Muy bien, Diana. Usaida, se soluciona cierta parte de la inquietud. Sí, súper claro, de verdad que muchas gracias. Como que todas las preguntas así surgiditas me las aclararon. Sí. Queda muy claro el tema para mí, por lo menos. Ok, Usaida. Muchachos, chicos, todos en general. Nosotros estamos en un terreno de discusión muy interesante, muy amplio y donde nos vamos a ir con más preguntas que unas respuestas tácitas y explícitas. Por eso es que a veces nos dicen que la filosofía es tan compleja, o a veces a algunos les parece muy aburrido. ¿Por qué? Porque es el cuestionamiento constante del individuo, del sujeto, del ser, en un espectro o una dimensión eminentemente antropológica. Es decir, estamos buscando constantemente argumentar y justificar nuestras vidas, de cuál es nuestro propósito, qué función cumplimos dentro del entorno natural y social. Y que esto a través de la historia se nos ha evidenciado lo siguiente: la diversidad de transformaciones que existen en términos de la construcción de estas justificaciones, argumentos de cualquier cosa. Tal es el caso, y esto se cobra mucho vigor y mucha importancia, lo que es la interpretación y la interpretación en el campo científico. Porque es que a partir de la ciencia, donde construimos conocimiento y nos vamos rigiendo por el conjunto de normas, leyes, postulados, que nos ayudan a explicar, que explican algo, y a partir de eso nos vamos movilizando como individuos en nuestra forma subjetiva y también en nuestras manifestaciones colectivas, como sociedad, como comunidad, ¿cierto?
Chicos, muy bien. Yo quiero hacer el empalme o entrelazarlo con algo que también, desde luego, los va a ayudar mucho a clarificar cosas, porque bueno, si bien nos vamos a ir con preguntas muy desde la reflexión, para ir clarificando pues aspectos que los compañeros abordaron de muy buena y correcta manera, por el concepto de la interpretación y qué se entendería por reinterpretación. Para hablarles un poco del concepto de paradigma, eso se los voy a mostrar con más desarrollo y más profundidad, el concepto de paradigma de un señor que se llama Thomas Kuhn. Y nos vamos a ir con un primer significado, que es fácil de entenderlo, muchachos. Todas las sociedades del mundo a través de la historia, incluso al día de hoy, nos regimos por paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma lo podemos entender como un sistema de pensamientos y de creencias que compartimos y construimos colectivamente para entender, para comprender algo en particular. Por eso es tan particular este asunto de los paradigmas, porque los paradigmas, por ahí mismo he escuchado que no, hay que romper paradigmas, o sea, destruirlos, quitarlos, ¿cierto? Desestructurarlos totalmente. ¿Qué quiere decir cambio de paradigma? O sea, cambiar ese sistema de creencias, de pensamientos, de ideas, que no solamente nos ayudan a nosotros a movilizarnos a lo largo de la vida, sino también a definirnos. Eso afecta también la definición de sí mismos y de nuestro entorno social, o sea, la identidad, nuestra cultura, entre otras cosas. Cuando ahorita colocaban a consideración de esa interpretación de que la Tierra era plana, más que interpretación, era una explicación paradigmática de pensar que la Tierra era plana bajo unos conceptos o unas reglas o unas leyes científicas, ¿cierto? De que la Tierra era plana, de que la Tierra era el centro del universo, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y para eso hubo una serie de estudios, miradas científicas, ¿cierto? Como les vengo diciendo, para acentuar propiamente eso como una ley natural, pero aquí viene la clave del asunto. O sea, todo este concepto de paradigma se articula a lo que estamos hablando acá de interpretación y las reinterpretaciones. Entonces, al partir de una consideración o una gran verdad dicha, y en parte estudiada y constatada de que la Tierra era plana, pues desde luego que el sistema de pensamiento del momento es así. Aquí el centro del universo es la Tierra, que la Tierra es plana. Y eso se aceptó. Y aquí viene una cuestión clave, que lo dijeron los compañeros ahorita. El contexto en el que se ven las cosas. Las obras de arte que nos mostraron ahorita, las obras de arte que la chica conferencista nos compartió como experiencia propia de trabajo, y es que desde luego ya han habido una serie de escrituras, han habido una serie solamente de investigaciones, sino también de consideraciones de que en una época, en ciertas épocas pasadas, se pensaba de esa manera, las personas vivían de esa forma. Ahí hay un contexto dado que se nos ha transmitido por diversidad de medios o a partir de diversidad de tradiciones, para nosotros entender de que el medioevo era una cosa, que la gente vivía de esta manera y que con la religión pasaba esto. Por eso ustedes colocaban ahorita también a manera de discusión la religión. La religión son explicaciones o justificaciones que se le dan a la existencia del mismo universo de la vida y de la tierra misma. Y a partir de una serie de textos, ¿cierto?, se les ha venido dando unas interpretaciones para entender esas justificaciones. Noten ustedes que aquí hay algo muy, muy interesante y aparece en el panorama más allá del contexto. Es la existencia del lenguaje. Los compañeros mismos, a partir de los caracteres chinos, nos mostraron eso. Que si bien ellos tienen un paradigma
dentro que se evidencian en multiplicidad de cosas y sobre todo en el mismo lenguaje, es que el lenguaje es portador de esto. Y se ve reflejado en diversidad de manifestaciones. En el caso del arte, en el caso del arte, en este caso de la pintura, es que ver una obra, ser un público contemplativo de una obra, no es solamente describir la técnica con la cual fue pintada la obra, no solamente es saber quién la pintó, sino que es hacer referencia a unos contextos determinados. Uno a partir de la lectura de una obra puede dar cuenta de cómo era la época de antes. Puede pasar con la misma fotografía, de hecho ha sido así, el mismo cine, entre otras cosas, otras manifestaciones artísticas. Por eso el arte es tan importante y creo que han habido esfuerzos muy significativos como para que incentivar a hacer unas lecturas y unas comprensiones mucho más profundas de la obra o de las obras artísticas y que desde luego incentiva cada vez más a que el sujeto contemplante, o sea, yo en condición de público, no solamente acuda a hacer una lectura, ahí dejo, entre comillas, adecuada, sino mucho más profunda y con capacidades de reinterpretar cosas que están insertas dentro de esa obra artística. Entonces, al hablar de paradigmas, muchachos, entiendan lo siguiente, es un sistema de creencias o de pensamientos que las sociedades a lo largo de la historia han tenido para explicar o justificar algo, y que esos paradigmas cambian. Ya sabemos que la Tierra no es plana, ¿cierto? Que no es el centro del universo, pero hay personas que hoy día están diciendo que la Tierra es plana y han buscado o han generado más bien unas explicaciones de carácter científicas que argumentan ese pensamiento, ese paradigma de que la Tierra es plana, ¿cierto? Y que nosotros quizás los vamos a tomar como personas muy salidas de poco, pero todo cabe dadas las circunstancias actuales y dada la complejidad de las sociedades humanas a través de la historia. Pero entonces, lo que es la interpretación en sí mismo, existe una disciplina que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la interpretación desde el lenguaje. En el lenguaje encontramos, desde luego, pues que es el soporte que nos permite a nosotros dialogar en términos de asumir de que existen otros seres humanos con otros códigos lingüísticos, por ejemplo, pero que a su misma vez en el lenguaje está soportado todo el sistema de pensamiento, idea o conocimientos que nosotros hemos venido construyendo desde la historia misma, ¿cierto? Entonces, también asoma acá algo que me mencionaron los compañeros, aparte del contexto, que también quería resaltar. Dentro de la interpretación, deben existir unos individuos en condición de sujetos activos dialogantes que desde luego generen interpretación. Es decir, la interpretación es una actividad eminentemente humana. Eso no es traído de otro lado. Eso no es una cosa que uno pueda incluso, como si se lo llevara a la casa, pero sí se materializan en cosas, desde luego. ¿Cierto? Entonces, aquí ya nos estamos metiendo, le estamos articulando o metiendo varias cosas más al asunto de la interpretación y lo que concebimos como reinterpretación. Acá aparece el concepto de paradigma como sistema de creencias, ideas y pensamientos que construye y comparte una comunidad o una unidad social dada en un contexto determinado. ¿Listo? Pensar que la Tierra era plana, o decía, ya sabemos que es una época, y que hubo una serie de explicaciones de carácter científicas para decir que la Tierra es plana, la Tierra es el centro del universo. Pero hoy por hoy sabemos que científicamente eso no es correcto, ¿cierto? Que han pasado muchos años, muchos tiempos y los contextos han cambiado tanto que estábamos sumidos o inmersos en otros paradigmas de pensamientos científicos que afirman o desautorizan la materia, ¿cierto? Pero miren lo siguiente, aquí vamos a ver ya otros conceptos que ustedes van a abordar con más profundidad en las exposiciones que nos asoma
lo que es, por ejemplo, la realidad. ¿Y qué es lo real? Como abrebocas de este asunto, compañeros, yo comparto lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar a articular todo eso que estamos hablando y lo que nos dijeron los compañeros. Ese ya lo conocemos, pero vamos a volverlo a ver, quizás. El mito de la caverna de Platón. ¿Sí se acuerdan de él? El mito de la caverna. Lo han mostrado bastante. No, profe. No, no se acuerdan. Sí, sí, ahí, sí, más o menos, sí. Más o menos. Bueno, muy bien. Entonces activo cámara y les comparto pantalla para que veamos el mito de la caverna de Platón. Perdón. Esta es una animación muy interesante de un documental que se lo recomiendo, muchachos, se llama La Educación Prohibida. Y entonces el fragmento del mito de la caverna que se nos presenta en este documental es el siguiente, que sigue siendo el mismo mito de la caverna, tal cual como nos lo han enseñado, nos lo han explicado, como nos lo han inculcado. Listo, mito de la caverna, muchachos. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Muy bien, chicos. Ahora ya creo que ya tenemos un muy buen contexto del mito de la caverna. A ver, ¿qué cosas ya creen ustedes que aparecen en este panorama de discusión el día de hoy? Estamos hablando de interpretación, estamos hablando de la producción de reinterpretaciones, ya estamos hablando también del paradigma con ese significado simple pero de contexto que estamos hablando del concepto de paradigma, ¿cierto? Y ahora aparece el concepto de realidad. ¿Cómo articulan ustedes todo eso? De hecho, con los puntos de discusión colocados ahorita, la religión, por ejemplo, la ciencia. Hay algo clave en el mito de la caverna, ya se los voy a decir. Sí, compañero, ¿quién activó por el micrófono? Profe, yo, pero la cosa es como, no es tan claro como la pregunta en cuanto a cuáles son los puntos de discusión, o sea, como, ¿qué significa entonces qué es la realidad? La realidad es la manera de interpretar o reinterpretar esos, o según unos paradigmas que tenemos. Ya se nos explicó, Rosaida, ¿cierto? Lo que se considera como interpretación y reinterpretación, ¿cierto? Cuando hablo de la discusión es como más bien todo el diálogo que estamos teniendo de esos conceptos y con lo que acabamos de hablar de paradigma, ¿cierto? Ya tenemos tres cosas: interpretación, reinterpretación, paradigma. Y ya acabamos de ver a través del mito de la caverna, o a partir del mito de la caverna, el concepto de realidad.
¿cierto? Son 4 cosas ahí. ¿Cómo ustedes lograrían de pronto unificar esto? Con todo lo que estamos conversando acá. Hablaron de religión ahorita, hablaron de ciencia. A ver, ¿cómo ven todo ese panorama? Los puntos de discusión pueden ser muchos también. Hablaron de religión, pueden hablar de política, pueden hablar de muchas cosas. O sea, van a aparecer muchos temas en la mesa de conversación, en la mesa de diálogo. Pero también es como para ir dejando acentuado, perdón, o ciertas claridades. Lograron ver ustedes que en el mito de la caverna son la representación. Ellos asumen de que están en una cueva y que la única referencia del mundo que tienen los esclavos, esos prisioneros, la única referencia que tienen del mundo exterior son representaciones. Las representaciones son asuntos visuales también, pero también hay cosas muy abstractas. Pero entonces acá, ¿cuáles son las realidades que afectan y que tienen que ver con los contextos en los que se da la interpretación? Las interpretaciones. ¿Lo ven? Al día de hoy, si estamos hablando de religión, estamos hablando de que para los musulmanes solamente como religión monoteísta tienen un Dios, ¿cierto? La tradición judio-cristiana católica, un Dios, pero hay otras manifestaciones religiosas que son politeístas, que eso no solamente refleja en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino también en comportamiento social. ¿Lo ven? O sea, acá, miren que el asunto de la interpretación, o más que saber interpretar, es una actividad eminentemente humana y diaria que tiene y depende mucho, tiene que ver y depende significativamente de de la realidad, o de las realidades, de lo que yo considero que es real o no. Hay cosas que son muy basadas en mitos, ¿cierto? Pero también están insertas en la realidad. Y con eso nos guiamos. Con eso nos vamos yendo en el transcurso de la vida para dar explicación a cosas. Pero miren lo que nos plantea el mito de la caverna, la necesidad del hombre de salir de la cueva y lo que puede afrontar. Es que la cueva es una metáfora. ¿Qué sería? La cueva sería la metáfora de qué? De lo que yo les estoy diciendo ahorita. Estamos hablando de interpretación, ¿cierto? De paradigmas y todo eso. La cueva, ¿qué se les parece? Es como de mi persona, o sea, como lo que pienso, mis paradigmas, lo que tengo metido en mi cabeza. O sea, digamos que lo que creo como verdad. Y que a veces esa propia de creer de la verdad pues también como la ignorancia, el hecho de salir afuera es como la búsqueda del conocimiento. Sí, muy bien Juan Diego y Luzaida. Noten que la cueva es la metáfora de paradigma. Yo estoy metido ahí. A esos prisioneros que se nos muestran ahí, no sabemos si son prisioneros porque les gusta o porque, ¿cierto? Los prisioneros de manera forzada. Pero lo cierto es que están ahí sometidos a un mundo de representación. Está representando otra realidad, la que es, ¿cierto? Están mostrando un animal, un árbol, en fin, diversidad de figuras. Pero la cueva básicamente nos hace una referencia a los paradigmas en los cuales nosotros estamos unidos. Cuando salimos o afrontamos la realidad misma, nos cambia el paradigma, pero no también. Lo que nos está, de acuerdo a esta interpretación del mito de la caverna del documental de la educación prohibida, es que están incentivando que en ese individuo que interpreta, que lee, que comprende el mundo de esa manera, en condición de prisionero, hasta qué punto es capaz de liberarse, saliendo de paradigmas para entrar en otro. Y que la acción de la interpretación, pues desde luego que está supeditada por las condiciones en las que se ve, los contextos y la misma realidad. Que tiene que ver los prejuicios, las valoraciones,
¿cierto? Las cosas ilusorias. ¿Ustedes creen que Dios existe? Algunos sí, algunos no. Y hasta la explicación científica, hay consideraciones científicas y hay consideraciones de tipo que más místicas, como la religión. Y aceptamos o convivimos con ciertos paradigmas para decir, listo, no, las cosas son así, no merecen más explicación. ¿Sí, Juan Diego? Que la cosa es que, por ejemplo, eso de, pues del paradigma, de la interpretación, por ejemplo, yo lo pongo como así como ejemplo, esto de la caverna, que sea dentro del, como tú dices, del paradigma, pues entonces, como decíamos ahora de las personas que creen que la Tierra es plana, pues viven dentro de la caverna del paradigma de que la Tierra es redonda, porque todos asimilan que la Tierra es redonda, pero entonces ellos al salir afuera van a cambiar de paradigma diciendo, no, es que la Tierra no es redonda, es plana. O sea, como ese salir del paradigma a veces no tiene que ver con la realidad, o sí, con la realidad para ellos, sino que no sé si el concepto de realidad y verdad tienen correlación. ¿Cómo asumimos que es la realidad? ¿Cierto? Eso también lo vamos a ver acá. Lo cierto es que él está afrontando el mundo tal cual como es, ese personaje. Salió de la caverna a ver un árbol, a experimentar, a mirar un árbol para poder percibirlo, el sol, cualquier cosa. Porque se está dando cuenta que donde estaba viviendo, es esa caverna, en realidad es un mundo tan sombrío que es donde más que todo él está sometido a ver representaciones del mundo real. O sea, vamos a ver más adelante lo que es la realidad y qué entendemos cómo se puede construir una realidad y qué entendemos por lo real. No ven, todo eso está acá, pero se manifiesta, se expresa. Profe, pero según lo que decía Juan Diego, entonces sí es, la realidad sigue estando bajo mis paradigmas. O sea, yo salí de unos paradigmas, pero entré a otros paradigmas. Sí, muy bien, Luzaida. Ahí hay una pista. Pero no son mis paradigmas, es el paradigma compartido colectivo y construido colectivamente. Todos aquí pensamos, nosotros los que estamos aquí conectaditos, ¿la Tierra es plana o redonda? Redonda. Redonda. ¿Quién nos explicó eso? Yo. ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué pensamos que es redonda? Por las pruebas. Por las pruebas. ¿Cuáles En pruebas? el colegio, Y hay Google fotos ya Earth. donde podemos verlo. Listo. Entonces tenemos una serie de instituciones, no solamente La NASA. simbólicas, que nos, una serie de instituciones, no solamente la educativa, sino entre otras la misma familia, ciertos contextos o escenarios sociales, que nos han inculcado y nos han enseñado de que la Tierra es redonda. Entonces nosotros cada vez más vamos adoptando eso porque es un paradigma general o un poco más compartido colectivo y socialmente, y aceptamos eso. Cuando vamos fracturando, nos vamos distanciando de ciertos paradigmas, cuando empezamos a hacer o sentirnos diferentes, pasan un montón de problemas, ¿cierto? Uno no solamente quiebra el paradigma desde la mente, ¿no? Son ciertas cosas también que están manifiestas en el escenario social y cultural, que nos conlleva a no solamente pensar, sino actuar diferente. Sí, señor. Igual Diego. Es que ese como que el conocimiento pues siempre va a ser como reinterpretado y reinterpretado. Y eso es lo que hablas de las figuras así como de autoridad, de que nosotros pues la NASA sí ha presentado fotos y entonces les creemos y los libros así de ciencia están, pues las confían y todo. Pero eso tiene que ver como con esas mismas figuras porque me recuerda mucho hay un documental de Netflix, creo que se llama Tan plana como un encefalograma. Y habla de eso de una convención de personas pues terraplanistas y ellos pues ponen como en juego esa autoridad. Ellos dicen, no, pues la NASA oculta un montón de cosas, ellos pues por eso no hay que creerles. Claro, es que Es como, como también lo que nos han dicho de que el mapa mundi es así.
o sea, así está, este es el norte, este es el sur, este es el este, este es el oeste, y así uno se lo cree también. Pero en realidad no sabemos si la Tierra está boca arriba, boca abajo, de lado, o así, pues en el universo. Porque estamos regidos, Andrea y chicos, por sistemas de pensamientos y de creencias que se inculcan y se comparten colectivamente en nuestros contextos donde nosotros nos desenvolvemos como personas, como individuos, como sujetos, y que eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Cierto? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de todo esto con miras a repensar ciertas cosas, a reinterpretarlas, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Solamente entenderlo o darnos cuenta de, ¿cierto? Ya les quiero mostrar algo, ya lo último, desde luego, muy interesante con algo que creo que todos y todas podemos considerar que es un fenómeno de creciente preocupación y de interés, general, ya no tan particular, sino ya muy general, dadas las condiciones de nuestro contexto y la misma realidad misma, que es con el tema del feminismo. Y hay una charlita que pareció muy interesante desde el abordaje mismo, desde el enfoque, que se llama Feminismo, la mala palabra. También que ahorita hablamos también del lenguaje, sin extendernos mucho en él, pero el lenguaje es lo que nos permite a nosotros conectarnos con el otro, independientemente de las expresiones idiomáticas y otras cosas. Pero desde luego que todo eso del feminismo podríamos hablar de otras cosas. Y lo colocan ustedes ahorita incluso mismo en el terreno de discusión, la misma religión. Está articulado con todo eso que estamos hablando acá. O sea, para entender asuntos de problemas que se ven reflejados en nuestra sociedad, desde cosas tan particulares en términos de que, como lo es el feminismo, como puede ser los terraplanistas o terraplenistas, como los llaman, se entiende y se explica desde estas lógicas que estamos comentando en estos momentos. Vamos a ver entonces, esto ya está larguito, quiero que veamos por ahí unos 10 minuticos y yo les voy a dejar el link pues, para que ustedes lo sigan viendo, yo sé que les va a llamar mucho la atención. O si quieren lo vemos completico, bien, ¿verdad? 18 minutos, pero vamos a ver por ahora 10 minuticos y ya ustedes me dirán si seguimos o no. Se llama Feminismo, la mala palabra. Vamos a ver qué encontramos acá. Ya con la mirada con la cual lo vamos a abordar y que es con todo lo que hemos venido hablando. Les presento pantalla, chicos. Bueno, vamos a... Estamos viendo y escuchando, muchachos. Sí, señor. Sí, Sí. ok, muy bien, sigamos. Bueno, les cuento que hoy me llevó mi buen rato prepararme para venir a esta charla. Elegir el vestido que me ponía, hacerme un buen brushing, maquillarme, los tacos. Me dio mi trabajo vestirme de feminista, porque la verdad es que es difícil vestirse de feminista en el mundo de los negocios, que es el mundo en el que me muevo yo. Les diría que es más bien una mala palabra. ¿Vieron lo que son los estereotipos que se disparan en las imágenes que se disparan cuando hablamos de feministas? Que son mujeres gritonas, mal encaradas, que no se depilan, que no se cuidan, que están todo el tiempo en contra de los hombres, que quieren aplastar a los hombres. Bueno, les digo, yo no cumplo con ninguno de esos estereotipos. Y lamento decirles, yo sé que había gran expectativa en el público, no me voy a sacar el sutién, no lo voy a incendiar acá delante de ustedes. En realidad me voy a seguir arreglando, me voy a seguir perfumando, me va a seguir gustando que me abran la puerta, que me dejen pasar. Voy a seguir educando a mis hijos como caballeros, pero como verdaderos caballeros, lo que implica que respeten profundamente a las mujeres, que las sientan un igual. Capaz que el único estereotipo que cumplo como feminista es que soy mujer, pero en realidad ser feminista no es una cuestión de género. Todos estos son los feministas de hoy. Hace unas semanas, cuando me puse a preparar esta charla,
estaba terminando una reunión de directorio y otro de los directores, un tipo joven, talentoso, profesional, me dijo, ¿y de qué vas a hablar en la charla TED? Y yo le dije, no, voy a decir que soy feminista del siglo XXI. Me miró y me dijo, pero Vero, vos no sos feminista. Vos no estás en contra de los hombres. Porque el feminismo es como la contracara del machismo. Y vos odias a los machistas. Y ahí, para mí, fue como que se me hizo la luz. Entendí que la mayoría de la gente no sabe lo que quiere decir ser feminista. Y también entendí que todo el mundo tiene esa facilidad y esa asociación de ideas tan rápida. Entonces, lo que hice en ese momento, y lo que voy a hacer ahora, es buscar la definición de feminismo y de machismo en el diccionario de la Real Academia Española. Y van a ver que mientras el machismo es la actitud de prepotencia de hombres contra las mujeres, el feminismo solamente busca la igualdad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y esa es la definición que tenemos que entender y que retener. Y capaz que, ojo, porque si coinciden conmigo pueden estar coincidiendo con una mala palabra. Cuando yo les vengo a decir que soy feminista del siglo XXI, les vengo a decir que hombres y mujeres somos iguales, que el talento está repartido entre todos nosotros, y que si tuviéramos un mundo donde hombres y mujeres lideraran en forma conjunta, tendríamos un mundo mucho más justo y más desarrollado. No debería ser difícil, y sin embargo, todo el día me encuentro con hombres y sobre todo con mujeres que aunque hagan acciones feministas, enseguida se escudan y dicen, no, pero feminista no soy, como que fuera un mal contagioso. Y en el fondo, yo los entiendo porque yo hasta hace muy poco tampoco decía en forma tan convincente que era feminista. En realidad lo que vi, lo que viví, lo que estudié, lo que investigué, me llevó a donde estoy hoy. Ojo, mi madre que anda por ahí no dice lo mismo, ella cree que yo vine con el ADN pronto. Aparentemente cuando tenía 4 años estaba en misa y en plena oración de los fieles, a la tercera vez que escuché decir, te lo pedimos Señor, la miré con ojo bravo y le dije, te lo pedimos señora. Y destruí en un segundo siglos de tradición. Bueno, yo nací en una familia típica, tradicional de los años 70, mis padres se conocieron en la universidad, los dos trabajaban, se casaron y después mi madre dejó de trabajar para criarnos a nosotros. Soy la mayor de 3 hermanos. Tengo una hermana y un hermano y a los 3 nos educaron igual. A ser buenas personas, a ser solidarios, a ser leales, pero sobre todo a ser independientes, a generar una carrera, a generar un propósito y sobre todo a explotar todo nuestro potencial. No les alcanzaban las medias tintas. Después fui a un colegio que también me desarrolló ese tema de la igualdad muy fuertemente y me ayudó a abrir mucho la cabeza. Entré a facultad y empecé a trabajar muy joven. Y mientras fui joven nunca sentí este tema de género como algo importante. En realidad la facultad estaba llena de mujeres y en general eran las mejores de la clase. Después me casé, empecé a trabajar en Ferrer. Y en Ferrer me pasó un poco lo mismo. Había mujeres a todos los niveles, me dejaron rápido y joven sentarme a la mesa, hacer escuchar mi voz. Pero empecé mi vida profesional adulta. Y ahí empecé a ver situaciones que parecen caricaturas, pero que son reales, y que empezaron a poner arriba de la mesa este tema. Por ejemplo, muy joven, empecé a asesorar a muchos clientes del sistema financiero, sistema masculino si los hay. Y ahí cometí 2 tremendos errores. El primero era mujer. El segundo era joven, eso lo charlamos en otra charla TED. Les diría que hasta un tercer error que era rubia, y eso también lo dejamos para más tarde. No importaba lo que yo me preparara, lo que supiera, en las reuniones con los gerentes de los bancos, si había un hombre, no me dirigían la palabra. No me respondían los mails, me mandaban los mails a ese hombre, ya había mail en esa época, por si se lo estaban preguntando. Solamente cuando el hombre se iba de vacaciones, ahí lograba que como no tenían más remedio, alguno me diera bolilla. También muy joven tuve que ir a terminar de negociar un conflicto colectivo que había llevado meses en Uruguay, y embarazada de 6 meses me fui a Buenos Aires a cerrarlo. Bueno, imagínense la reunión, 30 hombres, una mujer. ¿Y saben cuál fue el tema de gran negociación inicial de la conversación? Que por favor no fumaran porque yo estaba embarazada. Bueno, a los tipos les explotó la cabeza, nunca les había pasado, nunca habían tenido una mujer sentada en esa mesa, y menos una embarazada. Participé de un montón de reuniones en las que lo normal es que se le adjudique a la mujer el rol de tomadora de notas, o que si faltó la secretaria,
No importa el seniority que tenga, sea la que sirva el café. ¿Saben cómo hace una profesional joven para remontar desde la servida del café a hacer notar que es una profesional solvente? Y esto no tiene nada que ver con lo lindo que es ser anfitrión y ser servicial. También participé en una reunión donde un gerente general, estando decidiendo entre la terna de finalistas para llenar un cargo en una gerencia, no eligió ni al más con más experiencia ni al mejor preparado, porque era mujer. Eligió un hombre, porque era hombre. Todos los días veo como los hombres con más experiencia les cuesta mentorear a mujeres jóvenes y talentosas, y sin embargo con total naturalidad mentorean a jóvenes y así aceleran su crecimiento en forma exponencial. Y esto que les cuento no pasa solo acá. Yo hace muchos años que formo parte de un proyecto en todas las Américas que busca el crecimiento del liderazgo femenino en las firmas legales. Y estas mismas cosas que le cuento pasan en todas las jurisdicciones en las que estuve. También tuve el privilegio de ser la presidenta de una organización de mujeres empresarias por 6 años. Y ahí me tuve que poner a estudiar cuáles eran las barreras que las mujeres emprendedoras y empresarias encontraban a la hora de emprender. Como por ejemplo, la dificultad de acceso al financiamiento. A las mujeres les cuesta mucho más conseguir un préstamo que a los hombres. Y sin embargo, está estudiado que las mujeres tienen una tasa de morosidad mucho más baja que los hombres. Por lo tanto, la decisión racional debería ser la opuesta. También a las mujeres les cuesta mucho encontrar modelos de rol femeninos. Y es natural, porque las mujeres no están en las posiciones de liderazgo. Y también les cuesta muchas veces ir adelante en los proyectos porque no llegan a los contactos o no llegan a los círculos de poder. Y esto también es muy común, porque los ambientes de poder son ambientes muy masculinos. Yo desde hace muchos años viajo, soy ponente, soy moderadora, participo en un montón de actividades. Estuve hace unos meses, por ejemplo, en Londres en una reunión de líderes de firmas legales top del mundo. Éramos 150 personas, 145 hombres y 5 mujeres. Hay algo que es claro, a mayor crecimiento, menos son las polleras. Y para muestra vale un botón. Le traje el botón de mis últimos meses. Miren lo que arroja una búsqueda de la palabra CEO en Internet. Miren cómo luce un directorio. Miren cómo luce el G20. Miren dónde se cierran los negocios. Golf, whisky. Y yo sé que Hollywood es medio exagerado y a veces caricaturiza. Pero, ¿se acuerdan del lobo de Wall Street? Bueno, lo que pasa en las películas, les prometo que pasa en la vida. Y aunque yo estuve sumergida y enfrenté eso durante mucho tiempo, igual me costaba asumir esto de decir que soy feminista. Un socio mío, al que mucho aprecio y sobre todo respeto mucho intelectualmente, más de una vez me lo hizo notar. ¿Por qué cuando vos sos tan franca, tan frontal cuando hablas de todos los temas, cuando hablas de temas de género parece que siempre te estuvieras defendiendo? Y ahí me di cuenta que estaba teniendo esa misma sensación que tenemos mucho las mujeres, de sentirnos equilibristas, de estar tiradas de un lado entre sentirnos femeninas y ser queridas y agradar, y por otro lado masculinizarnos y capaz que ser mucho más respetadas, pero no ser queridas. Me seguía importando la mirada del otro. Y yo sé lo que están diciendo muchos de ustedes. Bueno, esta es una exagerada. Esto acá en Uruguay no pasa. Porque enseguida, cuando hablamos de estos temas de las mujeres, nos imaginamos esas realidades durísimas que viven las mujeres del África, por ejemplo, del Medio Oriente, que son mutiladas, que no tienen derechos, que no pueden ir a la escuela, que sufren violencia en forma permanente. En Occidente nos sentimos súper avanzados en temas de género. Y en Uruguay nos sentimos los campeones mundiales. Porque como aprobamos una ley de derechos civiles de la mujer en forma pionera, tenemos esa sensación. Y sin embargo yo hoy les traje los números de hoy, de ahora. Los números crudos que pone Uruguay en su posición. Les voy a comentar solo 4, y bien rápido, pero así nos vamos ubicando. Si vamos a lo que son los datos del Foro Económico Mundial, Uruguay es el número 22 en 26 países de Latinoamérica con mayor brecha de género. Chicos, ya van 11 minuticos, dejamos acá, seguimos viendo, lo ven ustedes luego, ¿qué me dicen?
Profe, no sé qué de los demás. Yo tengo que volver a trabajar. Ok, muy bien. Sí, el resto. ¿Qué Pues opina? que lo deje o pasa el link, yo lo terminé. Bueno, listo. El resto, ¿qué más dice? Muy bien. Ay, yo también tengo que volver a trabajar. Ok, bueno, listo. Creo que está bien. Bueno, pero ya para terminar, entonces, ¿cómo les pareció lo que estamos viendo? ¿Ven dónde arrancó ella? Del Profe, último. muy teso porque antes de la pregunta yo me estaba, o sea, como usted dijo del feminismo, yo estaba preguntándome, o sea, yo soy feminista y en mi pensamiento dije eso, ni siquiera sé qué es feminista, o sea, porque yo no soy al opuesto de hijo de madre, a mí no me gusta que me abran la puerta del carro, a mí no me gusta que me inviten a comer, que paguen la cuenta, a mí sí me gustan esas cosas, entonces no me podría poner en la lista de feminismo, pero estaba equivocada, como ella dijo, muy teso, muy bacano. Ok, muy bien, Usaida. ¿Quién más tiene una opinión ahí como tratando de articular lo que hemos conversado hasta el momento? Ya hay varias cosas y eh, esto es una realidad muy, no tan local ni siquiera, sino eh, que traspasa fronteras, que es algo que está cobrando, ha venido cobrando desde hace tiempo para acá mucho vigor y mucha importancia. Que muchos lo consideran pues como un tema aburrido, que esto, aquello, pero lo cierto es que ha despertado mucho interés, mucha curiosidad y ha movilizado a muchas personas. Profe, pues yo diría que tiene que ver con todo lo que hemos hablado porque pues la realidad se construye de acuerdo a lo que tú has vivido alrededor de tu vida y ella está contando cómo se dio cuenta que era feminista, bueno, que toda la vida lo había sido. Pero mire que también comienza desde unas ideas, unos pensamientos, unas creencias, que ella se articula mucho con un significado muy tácito de un diccionario. O sea, el diccionario actúa como un fundamento en términos científicos para definir o dar significado a términos y palabras que utilizamos dentro del lenguaje y que eso se manifiesta, eso no queda en textos escritos solamente o en discursos, también se ve manifiesto en actitudes, en comportamientos, Y los estereotipos. en roles, exactamente, y lo que consideramos y pensamos de. Nos mostró unas imágenes de internet que sacó ella, ¿cierto? Que es muy curioso que haga la búsqueda de la palabra SEO y aparezcan figuras masculinas. Claro, todo eso se está viendo reflejado en un montón de cosas, muchachos. Ya ven entonces la realidad o las realidades que hemos venido construyendo, cómo operan los paradigmas y qué interpretaciones les estamos dando a, y cómo estamos reinterpretando, hasta qué punto fracturamos o vamos haciendo transformaciones de los paradigmas. Paradigmas no se cambia solamente en términos subjetivos e individuales, muchachos, es un tema muy colectivo, ¿cierto? Y que estos temas que ustedes acabaron que colocaron acá de discusión, como la religión, la misma ciencia en términos de, por el ejemplo, o la referencia básica de la Tierra plana, tienen que ver y entran aquí en este escenario de discusión, ¿cierto? Entonces, como les dije, nos vamos cada vez más con preguntas que con respuestas así tácitas o verdades absolutas. Aquí esto lo que nos tiene que, todas estas discusiones, todos estos encuentros nos va a ir llevando cada vez más a ir como un poco acomodando la estructura y los puntos de conexiones de esa estructura que nosotros tenemos en términos mentales de cómo pensamos, qué pensamos y qué generamos a partir de eso. En este caso, lo que hablamos de la interpretación, que es un asunto meramente cognitivo, pero también que en toda esta lógica de las interpretaciones, de la hermenéutica, de las reinterpretaciones, como los explicaban los compañeros, asoman
otros elementos que tienen que ver y que inciden en eso, como es la misma realidad y los paradigmas, que vimos un primer significado que yo se los di, que luego vamos a hablar pues bien a profundidad de ese concepto de paradigma de este señor, pues que es muy importante y que deriva el pensamiento y la concepción de paradigma que él propone para múltiples disciplinas y múltiples campos de estudio, ¿cierto? Muchachos, preguntas, inquietudes finales, consideraciones, opiniones. Ahí les dejé el link en el chat. Ojalá terminen de verlo. No hay ninguna otra opinión, chicos, comentarios. Bueno, y las exposiciones, desde luego, los temas a tratar, todos van a tener conexión. ¿Listo? Todos tienen conexión, muchachos, dentro del abordaje de esta primera parte o unidad de acercamiento a lo que es el pensamiento complejo, ¿cierto? Como la esencia de ser de la asignatura, empieza como por el abordaje de estas nociones. Otros comentarios, preguntas, inquietudes finales. Nada más. Pues ya sobre los que faltamos por exposición, ¿qué hacemos? Sí, ya vamos a hablar de eso. Bueno, muchachos, entonces si no hay más comentarios, preguntas, inquietudes, a todos y todas, muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Recuerden que ya nos veríamos en abril, muchachos, ya, porque 22, que es dentro de 8 días, festivo, y el 29 de marzo, el 22 de marzo, perdón, dentro de 8 días es festivo, y el 29 de marzo es la semana de receso de Semana Santa. O sea, que retomaríamos clase, o sea, exposiciones el 5 de abril. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Profe, Sí, sí, señor, claro. hay que subirle las diapositivas a toda la carpeta. Ideal que las subamos a la carpeta del Drive. Yo aquí les voy a dejar una carpetica aparte que dice exposiciones. ¿Listo? Exposiciones, entonces ustedes ahí suben las diapositivas para que cualquiera de nosotros en cualquier momento las podamos consultar y las tengamos pues como uno de nuestras evidencias de trabajo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Listo, gracias. Se llama carpeta exposición, se llama exposición en la carpetica. De hecho, aquí yo ya comparto de una vez como pantalla para que miren ustedes cómo quedó la carpetita. Estamos en nuestro drive y aquí está exposiciones. La suben acá. Profe, qué pena. Para ver si Angie Cortés o Camila Muñetón o Santiago Pérez o Sandra Duque me pueden dar el teléfono en el chat para la exposición que nos toca. Claro. Ustedes pueden utilizar esta plataforma y estas herramientas a beneficio propio, muchachos. Listo, muchachos, entonces no siendo más, muchas gracias. Me quedo con los